estos son los puntos a tratarse, vamos a empezar con la transición del feto recién nacido. El filtrado glomerular del feto es del 10 al 15% en comparación con un adulto normal. Esto se debe a 3 factores principalmente. El primero es la presión de perfusión a nivel intraglomerular, como podemos ver acá, y la disminución del coeficiente de filtración que tenemos a este nivel. Además, el área de superficie, que en realidad es la más importante de todas porque son niños pequeñitos, esto van a alcanzar más adelante, alrededor de unos días más adelante, un mes, van a alcanzar su filtrado glomerular adecuado. El manejo del sodio y del potasio también está alterado en el feto y el recién nacido, que es algo muy importante tomar en cuenta en el momento de examinarles. Los lactantes de bajo peso pueden presentar mayor incidencia o mayor prevalencia en presentar hipertensión y enfermedades renales secundarias. Simplemente es para acordarnos que el recién nacido presenta 20 mililitros por superficie cuadrada cuando recién nace. A las 2 semanas ya se duplica entre 60 y 70. Y a los 2 o 3 meses ya vamos alcanzando el valor de un adulto normal. Al año ya tengo entre 100 y 110 mililitros por minuto por metro cuadrado, ¿sí? En los recién nacidos prematuros, obviamente, este valor que les estoy indicando acá es completamente diferente. Es para tomar en cuenta el momento de examinar a los más pequeñitos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar en el interrogatorio? ¿Qué síntomas vamos a buscar que el paciente acude a nuestra consulta? Síntomas urinarios como cuáles, como incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria es que el niño pierda orina en el día, se llama incontinencia diurna, mientras que si es en la noche es enuresis. Para eso tenemos que prestar atención a lo que es la frecuencia, cuántas veces el niño hace pipí en el día. Hay niños que hacen muy seguido y hay otros niños que hacen muy distante. Entonces, todas esas cosas debemos tomar en cuenta. El esfuerzo, si el niño utiliza o no utiliza los músculos accesorios. Si ustedes les preguntan, ¿orina normal? Para ellos, ustedes van a tener una respuesta de que sí orina normal, pero ese normal para ellos es porque toda la vida lo han hecho así, pero no significa que sea normal. El grado de urgencia, si van con demasiada premura al baño y hay pequeños escapes, entonces también tenemos que tomar en cuenta el momento del interrogatorio y la cantidad de líquido que el paciente ingiere. Las características de la orina, principalmente tenemos que ver el color de la orina, porque puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser, y va a depender de lo que el paciente, de sus hábitos dietéticos, como también si es que hay alguna patología que vamos a explicar un poco más adelante. Y si hay espuma, que eso es un signo indirecto, pero sí nos ayuda a ver si es que hay o no proteinuria. El dolor de origen urológico, tenemos que evidenciar claramente la irradiación, si este dolor se irradia, hacia dónde se irradia, a qué nivel está, si tiene síntomas acompañantes y esos síntomas cuáles son, porque dependerá de la patología de base para presentar cada uno de estos síntomas. Les voy a dar pequeños ejemplos también a lo largo de la presentación. En síntomas urinarios tenemos que ver la fuerza del chorro del miccional. Tenemos que ver si existe pujo. El pujo también nos habla de que está utilizando músculos accesorios. Si hay chorro interrumpido, se orina un poquito y vuelta deja de orinar, todo eso tenemos que ver. El vaciamiento incompleto tendremos que ir analizándolo con exámenes complementarios. La retención urinaria quiere decir que el niño, por más que quiera, no puede orinar. Y el ritmo misional. El ritmo misional, como me escucharon, es muy importante y para eso tenemos una herramienta clave en lo que es urología pediátrica, que es la cartilla misional, en la que vamos a anotar las horas que el niño hace pipí, la cantidad y el grado de urgencia que tiene. Para esto ya hay cartillas prediseñadas para tomar en cuenta. Si tenemos tenesmo vesical, disuria o incontinencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas irritativos, qué está pasando a nivel urinario. Tenemos la poliacuria, o sea, que orine muchas veces, pocas cantidades, la nicturia, o sea, que el niño se levante a orinar en la noche o se orine en la cama, o sea, se orine, que es lo más frecuente. Entonces, eso es importante indagar. Y esto tenemos que tomar en cuenta que tiene un carácter hereditario. Si los padres hicieron pipí en la cama, el niño también va a presentar la misma circunstancia. La urgencia urinaria vamos a clasificarlo también en 4 grados.
dependiendo cómo vaya el paciente al baño, ¿sí? El tenesmo vesical y la incontinencia de urgencia. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Como ustedes ven que un niño presenta una obstrucción, hay múltiples causas a nivel de malformaciones congénitas que pueden hacer que un paciente pediátrico presente síntomas obstructivos. ¿Ok? ¿Como cuáles? Tenemos un chorro miccional débil, que orine muy poquito y en muy poca cantidad, o se demore mucho tiempo haciendo pipí, que utilice los músculos abdominales y por ende puje para poder orinar, y el chorro intermitente, que es algo un poquito, luego otro poquito y otro poquito, ese es un chorro intermitente, ¿sí? El goteo posmiccional, la retención urinaria, que ya es algo un poco más complejo, que ya tienen que acudir al hospital para ser valorados, y también hay lo que se llama incontinencia por rebosamiento. La incontinencia por rebosamiento se presenta generalmente en niños que por alguna circunstancia no son conscientes por alguna malformación congénita y van orinando todo el tiempo, se mantienen mojados. Generalmente estos niños utilizan pañal, ¿sí? Entonces, lo básico, como ya les hayan recalcado en otras exposiciones, que es la anamnesis, el examen físico, que no es el 90% de nuestro diagnóstico. ¿Qué signos vamos a buscar en el aparato urinario? Vamos a buscar puntos dolorosos, que tenemos los signos ureterales, del ureter superior, medio e inferior, superior, medio e inferior a este nivel. La palpación bimanual, que aquí ustedes están viéndolo, con una mano hacia posterior y otra sobre, en la que ustedes pueden hacer la palpación renal bimanual, ¿sí? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos ejercicios y puedan irse adiestrando, porque lo que van a lograr es palpar el polo inferior del riñón en los niños, ¿sí? El globo vesical es bastante fácil en los niños porque acuérdense que la vejiga es extraperitoneal, o sea, está sobre, a nivel pediátrico todavía no baja y no se convierte en un órgano pélvico, ¿sí? Entonces van a palpar un globo vesical más o menos a nivel del ombligo, en el que ustedes van a evidenciar que el niño o la niña tiene un globo vesical. Aquí están, podemos ver también masas renales. El que está aquí dibujado es una paciente, una nena, que presentó un tumor renal del lado derecho, hasta aquí demarcado, donde nosotros vemos palpando, y a ustedes les hacemos aquí la presentación y el dibujo para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes logran con la palpación. Obviamente esta niña presentaba otro tipo de síntomas, ¿no? Y fue a veces, estas masas renales son hallazgos ocasionales, qué sé yo, la mamá le bañó y encontró esa masa, ve esto del abdomen está un poco asimétrico, y ese es el motivo de consulta por la cual la madre acude a revisar a su niño, ¿sí? Entonces es importante que ustedes indaguen cada uno de estos aspectos, ¿ok? Otra cosa importante al momento de examinar a un niño es retraer el prepucio, porque miren aquí, por ejemplo, tenemos una duplicación de uretra. No es una patología muy común, la más común es la hipospadias, en otros casos es la epispadias, que se refiere hacia qué nivel, de dónde está saliendo el meato uretral. Entonces es súper importante que ustedes tomen en cuenta el revisar completamente al niño. Otra cosa muy importante es a nivel testicular. Tenemos que palpar los testículos, ver que estén en la bolsa escrotal, ver su forma, su consistencia, su tamaño. Por ejemplo, en este testículo podemos ver que está aumentado de tamaño, que está eritematoso. Este es un lactante menor en el que se puede evidenciar ya estos signos a nivel del escroto. Este niño, aunque es rara la torsión testicular a esta edad, también existe y es importante que tomemos en cuenta. El reflejo cremastérico es un reflejo que lo sacamos a nivel inguinal, en que el testículo sube, pero acá obviamente está abolido. En el canal inguinal tenemos que ver que no haya hernias también. En los lactantes es muy importante, ¿sí? Entonces, una vez visto en forma general, lo que vamos a buscar, tanto en la anamnesis, en los síntomas que los pacientes les van a referir, en los hallazgos semiológicos, en los hallazgos de signos
que ustedes van a encontrar a nivel de examen físico, vamos a dedicarnos a las patologías más comunes que vamos a encontrar en estos pacientes, como es la hematuria. La hematuria se presenta en un 0,5 a un 3% de la población pediátrica, ¿sí? La misma puede ser macroscópica o microscópica. ¿Cómo sabemos que simplemente es un hallazgo que está de 0, normal, es de 0 a 5 unidades por campo? Eso le va a reportar el médico de laboratorio, el laboratorista. Si supera esto, ya es una hematuria microscópica, ¿sí? Entonces, en las hematurias macroscópicas vamos a tener dos causas principales, la causa glomerular, que es en el 60% de los casos, y en el 25% es la no glomerular. Entonces, como ustedes ven, tenemos un sinnúmero de patologías que pueden presentarse en lo que significa la hematuria. La hematuria microscópica, la más frecuente va a ser la hipercalciuria, el lupus, factores hereditarios, vasculitis, incluso el ejercicio intenso. Por eso es importante cuando hay un hallazgo ocasional, indagar si el paciente tuvo un ejercicio extenuante el día previo a lo que sucedió esta hematuria. Es muy importante. También ver si es que hay antecedentes de litiasis en la familia o qué fármacos está utilizando el paciente, ¿sí? Incluso infecciones nos pueden dar microhematurias, ¿ya? En las causas de la macrohematuria, de la hematuria macroscópica, también tenemos la hipercalciuria, la cistitis, nefropatías por inmunoglobulina A, pseudoestreptocócicas después de una amigdalitis, presentar una hematuria macroscópica, ¿sí? Enfermedad renal poliquística, multiquística, ejercicios, lupus, traumatismos, que el niño haya sufrido un golpe a nivel renal, también nos puede causar una hematuria en la que es muy importante ver qué sucedió. El síndrome de Nutcracker, que no es tan común, pero es muy importante tomarlo en cuenta, que también va a presentar hematurias. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con hematuria, es muy importante indagar sus antecedentes, patologías previas, patologías recientes, ejercicio o alguna cosa que a ustedes les haga sospechar en algo más para que se indague a ese niño. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un algoritmo que tenemos que seguir para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces en la hematuria macroscópica tenemos una anamnesis, el urocultivo, electrolitos, creatinina. Si ustedes ven el clearance de creatinina, es un sinnúmero de pruebas que tenemos que tener para diagnosticar o descartar las patologías, ¿sí? Si esto persiste más de una semana, es preferible derivar al urólogo pediatra. ¿Para qué? Para hacer una cistoscopía y seguir con un estudio un poco más avanzado en la hematuria macroscópica. Recuerden, esto es muy importante tomar en cuenta lo que les acabo de comentar. ¿Qué hacemos en cambio con una hematuria microscópica? Acuérdense que era mayor a 5 por campo, ¿sí? Tenemos que evidenciar si esta hematuria está asociada o no a la eliminación de proteínas. Recuerdan que les decía la espuma en la orina, que es un signo muy indirecto, pero para eso está, para que ustedes hagan exámenes y puedan evidenciar. Si tenemos una proteinuria sumada a una hematuria, tenemos que indagar más, ver si es que es mayor o menor de 4 miligramos por metro cuadrado. Dependiendo de eso, del tipo de hematuria más proteinuria, hay que derivar al urólogo pediatra. Si solo es hematuria, hay que seguir viendo si el paciente tiene algún otro síntoma, seguir indagando. Si la proteinuria y la hematuria se resuelven, pues ya llegamos hasta ahí, ¿ok? Hay que repetir el hemo, por favor, hay que repetir para revisar que todo esté bien. La evaluación específica tiene que ser muy detallada. Tenemos que buscar derivar al urólogo o al nefrólogo pediatra o a los dos especialistas, porque nos dedicamos un poco más a este campo y podemos evidenciar a tiempo, porque muchas de esas patologías no tienen retorno y es importante darles un tratamiento oportuno, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de lo que es la proteinuria, si es que es mayor o menor de 40 miligramos, ¿sí? Perdón, nanogramos es anormal, pero cuando ya es 40 miligramos, ya estamos diciendo que es una proteinuria en un paciente nefrótico.
Esto significa que ya se dañaron los podocitos a nivel renal y que ya se abrió esta situación y obviamente el paciente tiene mayor riesgo de pérdida renal si no tiene tratamiento oportuno. Empezamos el estudio de la proteinuria con la tira reactiva. ¿Sí? Si el niño tiene fiebre, no tiene fiebre, si tiene la tira reactiva mayor a una cruz, hay que obtener la primera micción de la mañana para ver la proteína total y la creatinina, analizarla microscópicamente, ¿sí? Es importante esto para tener evoluciones adicionales, como por ejemplo, si hay antecedentes en la familia, el examen físico es muy importante, la presión arterial, ya les voy a hablar un poco más adelante de los rangos de presión arterial en el paciente pediátrico. La química es muy importante, como la urea, el BUN, los electrolitos, la albúmina, el colesterol. Hay que considerar también la ecografía renal, complemento sérico como C3, C4, ANA-ANCA, cuando obviamente tengamos sospecha clínica que hay algún problema a este nivel, ¿sí? Y también pruebas de VIH, así como pruebas de hepatitis B y hepatitis C. En cambio, si solo son trazas, hay que repetir la primera toma de orina en la primera hora de la mañana, ¿sí? Si alguna de las cosas que les he dicho previamente sale positivo, hay que mandar con el urólogo pediatra para poder biopsiar este riñoncito o a nefrología pediátrica, aunque somos especialidades que trabajamos a la par, ¿sí? Entonces voy a hablarles un tema bastante común que se va haciendo cada vez más frecuente en nuestra población, como es la urolitiasis en pediatría. Son problemas bastante frecuentes en las que tenemos que tomar en cuenta que igual vamos a empezar con una hematuria que va a ser persistente, pues es importantísimo el estudio de la hematuria en el paciente pediátrico, ok, no hay que dejarlo porque sí. Entonces, aquí tenemos algunos escenarios. Tenemos el escenario de que el paciente tiene el cálculo renal. Otro paso, o sea, que lo eliminó y lo logró capturar. El otro es que lo perdió. El otro es que viene con infección de vías urinarias, que lo más común en los pacientes pediátricos es que vengan con infección de vías urinarias por una obstrucción. Entonces, aquí necesita de ley la valoración por urología pediátrica y obviamente hacer un estudio metabólico tanto de la orina de plasma a nivel para determinar qué tipo de cálculo es. Es muy sencillo cuando tenemos el cálculo. ¿Por qué? Porque ahí hacemos una cristalografía en la que nos va a decir el cálculo es el 95% cistina o el 95% calcio. Obviamente el cálculo por cistina es el 1% del total de los litos que se presentan en los pacientes pediátricos. ¿Sí? El más común es por calcio, por estrubita generalmente se presentan y ahí necesitamos hacer urocultivos porque generalmente es de carácter bacteriano. También tenemos litiasis por ácido úrico, en los que tenemos que ser bastante claros buscando qué está sucediendo en nuestro paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a nivel que investigamos? ¿Qué es lo que tenemos que investigar en el paciente pediátrico? Número uno, si es que fue o no fue prematuro. Cuando el paciente fue prematuro, nació menos de 37 semanas, o sea, un prematuro moderado, está entre el 5 y el 9% de que presente litiasis. Mientras que si es menor a 32 semanas, el 20%. Entonces es muy importante indagar este dato porque eso les va a dar a ustedes luces hacia dónde van. ¿Sí? Es importante determinar la formación de cristales, ¿sí? El pH urinario y la hidratación de nuestro paciente, ¿sí? También es importante determinar las anormalidades metabólicas. Acuérdense que en el cuadro grande que les indiqué, el flujograma, ahí está que ustedes lo primero que tienen que hacer en un paciente de sospecha de litiasis que no recuperaron el cálculo, tienen que hacer un estudio metabólico de este paciente. Entonces tenemos que ver si es que hay infecciones. Acuérdense que tenemos un porcentaje por litiasis de estrubita. Si hay infecciones, tenemos que ver las más comunes que nos causan son la Klebsiella, el Proteus y la Pseudomonas. Si es que es causada por cualquiera de estas bacterias que he mencionado, pues ustedes tienen más números para que sea una litiasis por estrubita. ¿Cuáles son las anomalías anatómicas que pueden existir y predisponer a realizar una litiasis? Son principalmente pacientes que tienen
éstasis, o sea, obstrucciones a cualquier nivel del árbol urinario. Entonces es muy importante, puede ser a nivel del ureter, puede ser a nivel de la uretra, puede ser a nivel de la vejiga, donde puede formarse estos cálculos. Otra cosa es materiales extraños, como por ejemplo hay pacientes que son operados y colocados un dispositivo especial que se llama doble J. Muchas veces este doble J se calcifica y tiende a predisponer a que el paciente forme cálculos, ¿sí? Porque ahí va y se deposita la bacteria y tiene donde estar ubicándose y seguir depositándose. Entonces es importante el retiro de estos materiales. La enterocistoplastia, esto es cuando hacemos una ampliación vesical, está presente entre el 30 y el 40%. Son pacientes que han presentado vejiga neurogénica, que en nuestra población de lo que es América Latina es bastante frecuente. Yo les voy a hablar un poco más adelante de lo que significa una vejiga neurogénica. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Dolor en el flanco, pero ¿cuándo? Cuando son un poquito más grandes, qué sé yo, en un niño de 5 años, de 7 años, cuando son más pequeños, son dolores inespecíficos, náuseas, vómito. El niño no tiene un dolor específico. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, la edad, ¿sí? Acuérdense de la hematuria que ya hablamos, y cuando son más pequeñitos van a presentar simplemente irritabilidad y vómito. Entonces, ¿qué estudios vamos a realizar con estos pacientes? Ya tenemos la sospecha, ya hemos hecho el estudio metabólico, la cristalografía, dependiendo del caso que tengamos. Vamos a hacer una RX, ¿sí? En ácido úrico vamos a ver entre un 4 y un 8%, o sea, no es tan frecuente encontrar, ¿sí? Pero es importante empezar por lo básico. Después tenemos un eco renal. El eco renal vamos a tener un nivel de evidencia 2, o sea que es muy específico, pero dependerá mucho de quién lo haga. El estudio metabólico, que ya lo hablamos previamente, y una TAC. Esto tiene una sensibilidad de un 97% y una especificidad de 96%. Esto nos da un nivel de evidencia 2, ¿ok? Tiene, en las unidades Hounsfield va desde 600, dependiendo si es de calcio va hasta más de 1200. Ok, vamos a hablar de otra parte muy importante en lo que es la evaluación de nuestros pacientes pediátricos en la parte urológica. Tenemos pacientes que pueden tener hipertensión arterial, pero no son los mismos rangos que presenta el adulto, es completamente diferente, ¿sí? La hipertensión arterial ha aumentado en incidencia en nuestra América, principalmente porque hay mayor cantidad de niños que tienen obesidad. ¿Ok? Entonces, la presión normal es menor del percentil 90 para la edad, sexo y la talla. Para todo esto que les comento, hay percentiles. En los niños necesitamos ver los percentiles, es sumamente importante, ¿sí? Una presión alta o limítrofe es cuando tenemos una presión mayor o igual a 90 o un percentil de 95. Entonces, esto sí es un poco discutido, pero es preferible tenerlos a los niños en menos del percentil 90, ¿sí? La hipertensión, cuando decimos que el niño es hipertenso, cuando las presiones arteriales sistólicas o la diastólica está más del percentil 95 en 3 o más ocasiones que haya sido tomado, y esto obviamente es para la edad, la talla y el sexo, ¿sí? La hipertensión 1 es mayor a 95 y la hipertensión 2 es mayor a 95 más el rango de 12 milímetros de mercurio. Aquí les pongo un poco de lo que es la presión arterial sistólica y la diastólica en las partes limítrofes. Como ustedes ven, los valores son bastante altos. Por ejemplo, la presión arterial normal es menos de 130 y menos de 85 la diastólica. ¿Sí? Entonces es importante poder ver porque no es lo mismo que en el adulto. Y estos son recursos que ustedes los tienen al alcance de su mano, en las tallas, en los percentiles que ustedes hacen con un examen físico normal. Ok, vamos a hablar un poco también de la parte neurológica, que es sumamente importante. Tenemos que ver la sensibilidad superficial y profunda del área genital y adyacente. Como ya vimos uno de los reflejos que les mencioné, tenemos el reflejo cremastérico. Tenemos el reflejo patelar y equiliano que evaluamos a nivel L4-S2, el reflejo cremastérico que ya les mencioné, el bulbo cavernoso y el tono a nivel del esfínter. Esto es muy importante en pediatría, o en todos, pero en pediatría toma una mayor vigencia por algunas patologías que les voy a señalar un poco más adelante. La sensibilidad vibratoria a nivel de glande
Si hay disrafismos, que es lo que les decía del mielomeningocele en nuestros pacientes, es muy, muy común. Y las pruebas a nivel cerebeloso, ¿sí? Entonces voy a hablarles un poco de lo que es la vejiga neurogénica. Realmente, como me han dado en general, en semiología tenemos que abarcar un poco de este tema también. La vejiga neurogénica tiene una etiología tanto congénita como adquirida. Vamos a ver cuáles son y cuál es la más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? En la anatomía vamos a ver a nivel de la afección, acuérdense que ya dijimos a nivel anatómico de la afección a nivel neurológico, ¿sí? Y en la patofisiología, según la actividad del detrusor y en la sinergia vésico-esfinteriana, que son las dos principales causas que vamos a ver deterioro a ese nivel. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿A qué nivel estamos evaluando? Por ejemplo, lo que es el vaciado, lo que es el llenado vesical. También tenemos lo que es T2, L1, L2. Entonces, imagínense, es a nivel alto. Mientras que a nivel esfinteriano y también del detrusor tenemos S2, S3 y S4. Tenemos el nervio pudente interno que va principalmente al esfínter externo, mientras que el esfínter interno está regulado tanto por S2 y S3. Sí, entonces es sumamente importante tomar en cuenta esto. Esta tabla es básica para que ustedes puedan dirigir su mente hacia dónde está el daño neurológico de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que es la vejiga neurogénica? La vejiga neurogénica a nivel mundial se presenta en 1 de cada 1000 nacidos vivos, pero recordemos que en lo que es Europa, cuando hay malformaciones congénitas, es legal el aborto, o sea, estos niños nacen menos, ¿sí? Otra causa importante que tomar en cuenta es que es la segunda causa de discapacidad a nivel de América Latina. El 80% se presenta a nivel lumbosacro. Y en nuestro país, en Ecuador, hay 7 de cada 1000 nacidos vivos. Entonces, me imagino, o no sé si ustedes tienen estudios a nivel de lo que es Colombia, a ver cuál es su índice, su incidencia de pacientes con mielomeningocele. Ustedes saben que esto se presenta en el desarrollo embrionario. Esto se ve a nivel dorsal del embrión a los 22 días, en la que se muestran los cortes transversales a los 3 niveles del sistema nervioso central en desarrollo. Aquí está la cresta neural, el surco neural, y aquí está formándose el tubo neural. Estos 22 días de la fecundación. Entonces aquí tenemos la formación y a este nivel es cuando empieza en el neuroporo posterior a ver este defecto, a no cerrar completamente y a quedar expuesto. O sea, el daño neurológico de estos pacientes es de una edad muy temprana a nivel de la gestación. Otra causa, entonces, estos niños que tienen vejiga neurogénica deben ser evaluados apenas nacen. Bueno, cuando se puede hacer lo que es la cirugía fetal, que se está haciendo ya en muchos de nuestros países, es la mejor opción que tienen estos pacientes. De ahí cuando ya los niños nacen, que es la parte más común, la evaluación temprana del urólogo pediatra marca la diferencia, porque estos pacientes necesitan ser evaluados, porque no solo presentan esta anomalía, generalmente se asocia con otras anomalías. Entonces es muy importante la evaluación de urología pediátrica desde el nacimiento de estos pacientes. 2, es importante también el tratamiento dependiendo del tipo de vejiga que tengamos. Recordemos que hablábamos a nivel del detrusor y del esfínter. De eso vamos a tener 4 variantes comunes. Hay muchas divisiones de lo que es la vejiga neurogénica, pero las 4 son las más comunes. Entonces, de eso vamos a hablar y vamos a ver en otro momento. Pero es importante que se lleven esto a casa de que el niño con vejiga neurogénica, que ustedes al examen físico van a encontrar un defecto a nivel neural con una exposición, a veces es tan alta que es a nivel torácico, es en un 12%, pero el más común es a nivel lumbosacro. ¿Sí? Entonces, cuando tengan estos niños, tienen que ser evaluados en la unidad de neonatología por el urólogo pediatra. Ok, vamos a topar otro tema que es bastante importante también, que son las dilataciones a nivel prenatal. Ok, entonces a nivel prenatal tenemos que acordarnos que desde la semana 16 vamos a tener en la ecografía prenatal pequeñas dilataciones. Cuando tenemos un diámetro AP de la pelvis entre 4 y 7 milímetros, esto va a desaparecer en el 90% de los casos.
Mientras estos son los de bajo riesgo. Los de alto riesgo, en las mismas semanas 16 y 27 tenemos más de 7 milímetros y en la semana 28 más de 10 milímetros. Estos son los pacientes que van a llegar a nuestra consulta de urología pediátrica en las que tenemos que hacerles el seguimiento, porque muchos de estos niños van a necesitar cirugía para salvar su riñoncito. Entonces, ¿cuándo decimos que tiene este alto riesgo? Cuando tenemos a nivel dilatación, a nivel pericalicial, a nivel del parénquima se va haciendo cada vez más delgado, el ureter se lo ve, también el ureterohidronefrosis, y ustedes pueden ver también una normalidad en la vejiga o el signo de Holi, que es el signo de la llave, en el que se puede sospechar de válvulas de uretra posterior, que esto, como les comento, es muy importante el diagnóstico y tratamiento prenatal, ya que eso nos va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. A nivel de América Latina hay muchos países que ya se están haciendo lo que es cirugía prenatal. En nuestro país también, me alegra mucho comentar esto y espero que poco a poco podamos seguir avanzando en este tema. Y es muy importante tratarlos a nivel prenatal, a nivel gestacional en cirugía fetal. Ok, aquí les traje un ejemplo de la vida real. Son unos riñoncitos en los que empiezan a dilatarse. Aquí está. La dilatación es pequeñita, esto es el diafragma lo que nos indica acá, pero aquí están los riñoncitos que empieza a dilatarse. Como ven, son de 4 milímetros, esto es una a las 16 semanas, entonces esto tiene un bajo riesgo, pero de todas maneras tiene que ser visto por el urólogo pediatra para ver a futuro qué está sucediendo. Urología pediátrica también hace lo que es consulta prenatal. Entonces, si una mujer está embarazada y a nivel del eco se evidencia una dilatación, tiene que acudir con urología pediátrica. ¿Qué pasa en las dilataciones postnatales? En las dilataciones postnatales tenemos que evidenciar. Aquí les he traído un ejemplo bastante de la vida real también, bastante complicado, ¿sí? Como ustedes ven, el parénquima está muy adelgazado, la dilatación ya entró hasta los cálices menores, está muy dilatado este ureter, este riñoncito, ¿sí? Es una hidronefrosis grado 4. Entonces, aquí tenemos cómo vamos a abordarlo, ¿sí? Igual, los dividimos en bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Ok, todo tiene el mismo punto de corte, que son las 48 horas de vida. Si a las 48 horas de vida hacemos una ecografía y tenemos menos de 15 milímetros a nivel AP, con una dilatación a nivel de cáliz, o sea, un grado 1, pues es de bajo riesgo. Mientras que si en las mismas 48 horas tenemos más de 15 milímetros, hay dilatación de los cálices, hay un uréter anormal, o sea, un uréter que usted evidencia a nivel ecográfico, pues ya es un riesgo intermedio. Mientras que si tenemos más de 15 milímetros a las 48 horas con dilatación de los cálices, como el que vemos acá, el parénquima adelgazado, como lo que vemos en ecografía que les presento de la vida real, y una apariencia, o ven un ureter, aunque aquí no evidenciamos el ureter anormal o una vejiga normalmente dilatada, pues esto es un paciente de alto riesgo. Esto les cuento a ustedes porque ustedes quizás sean el primer impacto. Entonces van a ver estos pacientes. Una vez que tengan estos pacientes en la mano, lo estabilicen, tiene que ser transferido o, si tienen en sus unidades, visto por el médico de urología pediátrica que tengan en sus unidades de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos como exámenes complementarios? Aquí les traigo otro paciente de una ecografía renal, de lo que habíamos hablado hace un momento. Entonces, si ven que está bastante adelgazado el parénquima, la dilatación llega hasta los cálices. Aquí podemos ver un poco más. Y la pelvis extrarrenal. Aquí hay una dilatación, una obstrucción pieloureteral. ¿Sí? Otro estudio que se está haciendo no es tan agradable, pero es necesario para el diagnóstico, como es la uretrocistografía emisional retrógrada o CUMS. La uretrocistografía emisional retrógrada lo que hace es evidenciarnos lo que es la estructura interna de lo que es la vejiga y ureteres, y obviamente en los varoncitos me evalúa lo que es uretra. Acuérdense que hablábamos de las válvulas de uretra posterior, son pacientes que deben ser intervenidos de emergencia, ¿sí? Entonces son cosas que ustedes deben tomar en cuenta. Y aquí, por ejemplo, tenemos una vejiga normal, ya en el vaciado se queda, y aparte tiene divertículo. Esto de aquí es un divertículo.
¿sí? Aquí tenemos otra vejiguita de otro niño un poquito más grande, pero este niño tiene un trauma de uretra posterior. Este niño sufrió un atropellamiento y se seccionó la uretra en 2 partes, ¿sí? Entonces es importante evaluar todo esto por el urólogo pediatra. ¿Qué más tenemos a nivel imagenológico? Hemos visto esto. A nivel funcional empezamos con la uroflujometría, que es de muchísima ayuda, porque como vimos a nivel neurológico tenemos muchos problemas. Entonces a nivel de la estenosis uretral, son pacientes que, por ejemplo, tuvieron alguna cirugía, por ejemplo, una cirugía de hipospadia, así que hacen fuerza para orinar. Estamos pensando en una obstrucción y aquí se comprueba la obstrucción. Miren que es largo tiempo, esto lo pueden averiguar en la anamnesis también, como ya les dije previamente, pero el examen que lo demuestra es este. La uroflujometría es larga y la curva completamente plana, ¿sí? Entonces, en la uroflujometría tenemos 4 tipos de curvas. Les he presentado solo una. La normal es la campana de Gauss. Entonces, son cosas que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Un estudio un poquito más avanzado a nivel funcional que nos sirve mucho para nuestros pacientes con vejiga neurogénica, determinar qué es lo que está sucediendo con ellos a nivel interno. Tenemos el estudio aerodinámico. Este es un niño con, este es un estudio de presión flujo, estudio aerodinámico, como usted una nena, un estudio aerodinámico con una vejiga neurogénica. Como ven, las presiones del detrusor son bastante elevadas, ¿sí? Es una vejiga de alto riesgo. Aquí las dividimos en vejigas de alto y bajo riesgo, que pueden encontrar ustedes también en la bibliografía, en el que se evidencia que a veces con poco volumen tienen una poca compliance y eso hace que las presiones a nivel del detrusor se eleven y esto pone en riesgo el tracto urinario superior. Otra ayuda que tenemos a nivel de urología pediátrica es la cistoscopía. No es común lo que les estoy mostrando en esta cistoscopía. Este es el cuello vesical. Esta es una fístula recto prostática realmente, porque este es un niñito, un niño grande ya, pero lamentablemente no fue intervenido a tiempo. Entonces este niño presenta una fístula recto-uretral aún permeable. Este niño lo conocimos hace poco. Esto es en cuanto a exámenes de imagen. También tenemos otros exámenes complementarios, como es la gammagrafía renal, en la que vamos a tener 2 tipos principales, ¿sí? Tenemos el tipo de MCA y el tipo MAC3. En el tipo de MCA podemos evidenciar principalmente, para empezar, es un estudio estático. O sea, vamos a tener solo imágenes estáticas, en las que vamos a evidenciar prácticamente, lo pedimos principalmente en infecciones de vías urinarias recurrentes. Son niñas o niños que presentan infecciones muy frecuentes, en las que muchas veces ya está comprometido lo que es la corteza renal, que es donde están las nefronas. ¿Okay? Y el MAC3 es cuando pensamos en obstrucción, como en los casos que les presenté ecográficamente, en los que ya veíamos una dilatación a nivel de la pelvis, que estaban comprometidos los cálices, que el parénquima estaba muy delgado. Ya podemos evidenciar algunas curvas, son 5 tipos de curva en lo que es MAC3. La tipo 2, que es la que les estoy presentando acá, es un tipo obstructivo. Sí, aquí pueden evidenciar un poco más. Y eso sería todo. Muchas gracias. Para cualquier duda o inquietud, este es mi correo electrónico al que podrían escribirme.